Hola, estimada comunidad educativa. Nuevamente aquí el equipo psicosocial con una temática que les puede ser de utilidad. Las personas somos seres rutinarios, somos sociales, valoramos la anticipación. Por lo tanto, hay que tener muy presente que la pandemia en pocas semanas alteró todo esto. Existen cambios de rutina abruptos, provocando emociones como la incertidumbre, afectando nuestro estado emocional, por más saludables que seamos. Por eso es importante hablar sobre las emociones en tiempo de pandemia y cómo las podemos enfrentar. Muy probablemente durante este tiempo han visto que se repiten muchas frases como no puedo dormir, eh, ¿qué va a pasar? Tengo ansiedad, tengo miedo. Son frases que constantemente estamos escuchando. Y todas estas preguntas tienen una respuesta. Las emociones. ¿Qué son las emociones? Una emoción es una reacción compleja del cerebro ante un estímulo externo o interno, como el miedo, la ira, la frustración, entre otras. Son estados transitorios que vienen y se van. Tienen una intensidad mayor que los sentimientos. Por eso es importante conocer la diferencia con ellos. El sentimiento tiene una duración mucho más larga. Algunos ejemplos de sentimientos son el amor, los celos, el sufrimiento, el dolor, el rencor, la felicidad, la compasión. Y en este caso, los sentimientos son menos intensos ya que interviene la conciencia y, en el fondo, los pensamientos, como los valores y la experiencia de cada uno. Entonces, la diferencia entre las emociones y los sentimientos principalmente es que emoción es transitoria, sentimiento duradero, emoción mayor intensidad, sentimiento menor intensidad. No existen emociones buenas ni malas, todas nos sirven para algo. Les hablaré de las cuatro principales o las cuatro básicas. Tenemos acá la tristeza. La tristeza es cuando tenemos algún tipo de pérdida, ya sea una pérdida de una persona, una pérdida de alguna relación, de algún objeto, por ejemplo, en el caso de los niños que se me perdió algún juguete o que perdí quizás la confianza de algún compañero o alguien, quizás nos da tristeza. La tristeza nos sirve para conocernos, para entrar en nuestro mundo interior y también nos sirve para poder adaptarnos a las distintas situaciones. Tenemos también la alegría. La alegría son estados de gozo que nos permiten de una u otra forma relacionarnos y tener interacción con los demás. Es donde podemos establecer amistades, quizás hacer algún juego o una conversación agradable. La ira. La ira, cuando nosotros sabemos manejarla, sabemos direccionarla, nos sirve mucho para poder lograr nuestros objetivos. También nos permite poder separarnos de un otro o tener la capacidad de decir que no. Y por último tenemos el miedo. El miedo nos permite anticiparnos, ya nos va a ayudar a, en el fondo, ser precavidos y ser prudentes frente a las distintas situaciones que nos vaya a enfrentar la vida. Hemos enfrentado muchas emociones en pandemia. Les presentaré algunas también qué puede provocar esa emoción y cómo poder enfrentarla. Tenemos la ansiedad. La ansiedad la puede provocar el encierro, el tiempo de ocio, la podemos identificar cuando estamos quizás muy irritables, estamos nerviosos, alertas, comemos mucho o comemos muy poco también, o tenemos problemas para conciliar el sueño. La ansiedad está muy asociada también al miedo, está asociada también a el temor de que pueda pasar o ocurrir algo. Una buena estrategia, y como les mencioné en un momento, certera, porque tenemos muchas opciones, es el dejar de pensar en el mañana y centrarse en lo que ocurre hoy y puedo hacer hoy. ¿Ya? Es vivir el hoy. Esa es una gran estrategia que les puede servir para poder enfrentarla. Tenemos también la frustración. Tenemos esta sensación de que se perdió la libertad, de que no pudimos llevar adelante algún proyecto, de que las actividades que teníamos programadas para estos meses no las podemos hacer. Entonces empiezan a aparecer estos pensamientos como no puedo hacerlo, no me resulta como antes, no puedo hacer la tarea, no entiendo la materia, quiero salir y no puedo. Entonces ahí generamos frustración. ¿Cómo la podemos enfrentar? Primero que todo la paciencia, ser pacientes y generar hábitos y rutinas. Es algo que le hemos repetido durante mucho tiempo. Ya tenemos un video anterior donde se explicó cómo hacerlo y por qué era tan importante el tema de la rutina.
Por lo tanto, es súper adaptable para poder manejar la frustración. Y cambios de pensamientos, cambios positivos, optimistas. Esto va a pasar, estaremos bien, voy a poder hacerlo, lo voy a lograr. Tenemos también la incertidumbre, que está muy de la mano de la ansiedad, del miedo. ¿Qué va a pasar mañana? Esto es lo que me provoca. ¿Volveremos o no a clases? ¿Pasaré de curso o no? La incertidumbre ahí nos entrampa un poco. ¿Qué es importante? Muy parecido a lo de la ansiedad. Dejar de pensar en el mañana y centrarnos en lo que está ocurriendo hoy. ¿Qué hacer hoy? ¿Cómo manejarlo hoy? ¿Y cómo mejorarlo hoy? Siguiente emoción es el enojo, la ira, la rabia. ¿Qué puede provocarla en este tiempo de pandemia? Suele ocurrir que cuando experimentamos la sensación de que algo injusto está ocurriendo, como por ejemplo, ¿por qué esas personas salen o por qué esas personas no mantienen el confinamiento? Ese tipo de situaciones nos puede generar quizás algún enojo, alguna rabia. ¿Cómo la podemos enfrentar? Primero preguntarnos, ¿está en mis manos resolver esto? Meditar y respirar. La respiración es fundamental para poder relajarnos. El enojo también está muy asociado al estrés, por lo tanto se recomienda el respirar, el llamar a los niños a la calma también, a respirar, a contar también. La verdad es que son técnicas que sirven bastante. Lo mismo que la meditación, el estar y el centrarse en el hoy y en el ahora. La ambivalencia. Es posible sentir alivio por estar en casa, pero también aparecen emociones como las que habíamos hablado, el miedo, la frustración, el enojo. Entonces pueden suscitarse pensamientos como de tipo, ahora puedo hacer lo que nunca pude haber hecho, pero igual quisiera haber estado quizá en el colegio. O, oh, que es como vacaciones, pero igual estoy de menos a mis compañeros. Entonces aparecen estas emociones de ambivalentes. ¿Cómo la podemos enfrentar? Dejar de pensar en el mañana, que es algo que hemos repetido constantemente, y empezar a centrarnos en lo que estamos haciendo hoy. O sea, hoy estamos en casa, hoy tenemos otras posibilidades de hacer cosas y de distinta manera. Ser pacientes y la rutina. Siempre, siempre la rutina. Tener una rutina, modificar mi rutina a la realidad actual. Y los pensamientos positivos de que esto no va a ser para siempre, ¿ya? De que en algún momento vamos a volver quizás a las rutinas anteriores o vamos a tener que quizás nuevamente modificar nuestra planificación diaria y así vamos a tener que seguir viviendo. Y por último tenemos la desorganización, que tiene mucha relación con lo que hablé anteriormente. El hecho de no poder continuar con una propia rutina es un factor que desorganiza nuestra estructura, ¿ya? Y eso nos pasa tanto a los adultos como a los más chicos, ya que perdemos la sensación del control. Es importante recordar la capacidad que tenemos para reorganizar una nueva estructura. ¿Cuál es la recomendación? Ser paciente y reestructurar las rutinas y los hábitos y creer en mi capacidad para hacerlo, en la capacidad que yo tengo para organizarme, en la capacidad que tengo también para adaptarme al cambio. No apurarme, respetar mi tiempo, pero hacerlo. Bien, tener la voluntad de querer realizarlo. Entonces, esto no es para siempre. Estas orientaciones que sí les estoy dando, sí les pueden servir para siempre porque las emociones nos acompañan toda la vida y por eso es importante reconocerlas y saber también cómo poder manejarlas. La distancia es física y no emocional. No nos despeguemos de lo que sentimos, démonos el tiempo, busquemos alternativas. Las que yo les di son una para cada emoción que les mencionaba, pero existen una infinidad. Les mostré las que les sirven a la mayoría de las personas. Y bueno, pronto estaremos profundizando en temáticas asociadas, así que saludos y hasta la próxima. Muchos abrazos a la distancia, que estén bien.